En la asamblea de invierno de los Aranda, cuando doña Clara de Aranda alzó el mentón delante de una sala llena de indiferencia empolvada y dijo al duque de Valnegro que hombres como él siempre llegaban a las casas moribundas con voz cortés y planes de demolición, la concurrencia no se rió al punto. Miró. Los músicos aflojaron por instinto. Una nota de violín se adelgazó y tembló. Mujeres que llevaban temporadas enteras fingiendo no oír la crueldad se inclinaron hacia adelante sin quererlo. Caballeros venidos solo por los naipes y el murmullo descubrieron de improviso que el espectáculo resulta infinitamente más sabroso cuando la víctima rehúsa seguir siéndolo. Clara estaba al borde del salón con un vestido de seda azul vieja rehecho 2 veces, una mano todavía velada por fino polvo de yeso porque había pasado la tarde reparando flores de cornisa descascaradas en una galería que nadie lo bastante rico para salvar se dignaría siquiera mirar. La hacienda de su familia, la casa de Aranda, se deshacía a su alrededor una fractura costosa tras otra. El tejado sobre la capilla oriental sangraba cuando llovía. La galería de retratos olía a cal húmeda y papel antiguo. 3 parcelas habían sido ya hipotecadas. Toda la provincia lo sabía. Todos en aquella sala sabían también por qué el duque de Valnegro había sido invitado por el tutor de Clara, su tío don Silvestre de Aranda. Se esperaba que comprase lo que restaba. Tal vez, incluso, que lo echase abajo. Don Natanael de Valnegro, duque de Valnegro, no tenía aspecto de hombre acostumbrado a que señoritas medio arruinadas lo abordasen con abierto desprecio. Era demasiado quieto para eso. Alto, moreno, severo en paño negro de noche, llevaba el rango con la economía inquietante de quien aprendió mucho tiempo atrás que el poder necesita muy poco adorno. La luz de las velas prendió una sola vez en los ángulos de su rostro y volvió sus ojos grises casi de plata. Mas no respondió a Clara de inmediato, y eso, más que ninguna otra cosa, hizo contener el aliento a la sala. Porque si se hubiese reído, ella lo habría odiado limpiamente. Si lo hubiese reducido, la sociedad habría reconocido la forma de la herida. En lugar de ello, él miró las manos de ella. No el vestido rehecho, no las joyas provinciales que Clara ya no llevaba, porque habían ido, una a una, a los acreedores. Sus manos. El polvo de cal en la muñeca. La pequeña cortadura junto al pulgar. La sombra pálida de bermellón donde una pintura vieja había manchado la piel. Entonces dijo, en voz baja, que sin embargo oyó toda la sala. Nadie que pretenda destruir una casa se detiene primero a preguntar por qué el techo de su capilla fue reparado con yeso indebido. Un silencio más agudo que el escándalo hendió el salón. Clara parpadeó. No había dicho nadie lo de la capilla. Don Silvestre se recompuso primero, pues había levantado su vida entera sobre el arte de recomponerse primero. Soltó una risita suave, de las destinadas a alisar el aire mientras se humilla discretamente a quien lo ha roto. Mi sobrina confunde entusiasmo con autoridad, excelencia. Tiene extrañas aficiones a pigmentos, libros de cuentas y muros quebrados. La indulgenciamos porque el luto la volvió fantasiosa. Clara sintió el antiguo calor subirle a la garganta. Extrañas aficiones. Así llamaban los hombres al trabajo del que pensaban sacar provecho. Don Natanael no apartó la mirada de la de ella. Entonces las extrañas aficiones de vuestra sobrina son de más provecho que la mayor parte de las haciendas de los hombres. Varias cabezas se volvieron. Una viuda, junto a la puerta del cuarto de naipes, tomó el aire demasiado bruscamente. La mujer de un corregidor bajó el abanico. Doña Beatriz de Viana, cuya ambición venía acercando al duque desde hacía meses con sonrisas suaves y cálculo exacto, quedó inmóvil junto a la mesa de refrescos. Y Clara, que se había preparado para la injuria, descubrió que el respeto inesperado podía desestabilizar más que el desprecio. Don Silvestre endureció la sonrisa. Aranda tiene, desde luego, valor sentimental,
Mas el sentimiento es costoso. Su Excelencia ha formulado una consulta generosa. Estamos discutiendo consecuencias prácticas. Clara se volvió hacia él. ¿Prácticas para quién? Clara. El tono chasqueó como látigo oculto. Os olvidáis de vos misma. No, dijo ella, y porque el cansancio le había consumido por fin la última capa de obediencia, la voz le corrió más lejos de lo que pretendía. Me recuerdo muy bien. Soy hija de mi padre. Sé que muros son sólidos, que vigas están falseadas y que hombres empezaron a tasar esta casa antes de que se borrase el luto de mis vestidos. Ahora sí reaccionó la sala. No en alto. Las salas aristocráticas raramente hacen nada en alto si la crueldad silenciosa basta. Pero la corriente mudó. La curiosidad se afiló. El deleite perfumó el aire. Don Nazanael volvió por fin los ojos hacia don Silvestre de Aranda. ¿Dijisteis a doña Clara que había venido yo a comprar Aranda para echarla abajo? Don Silvestre abrió las manos. Solo le referí que vuestra excelencia entendía las realidades del comercio. Eso, dijo el duque, no es lo mismo. Clara habría debido sentirse triunfante. En cambio se sintió necia, peor que necia, manejada. Había entrado en batalla para descubrir de pronto que media campaña estaba dispuesta por otra mano. Y aún así, el orgullo no le permitió retirarse. Entonces, ¿a qué habéis venido, excelencia? Él sostuvo su mirada. Porque hace 12 años vuestro padre impidió que los agentes de mi madre despojasen de sus santos pintados una capilla en Extremadura y los vendiesen fuera del reino bajo nombre de restauración. Porque el mes pasado recibí noticia de que la Galería Occidental de Aranda conserva paneles flamencos originales inscritos falsamente en los registros de la provincia como copias ya perdidas. Porque alguien lleva años mal tasando esta casa con habilidad bastante para hacer que el robo parezca decadencia. Y porque se me dijo que la única persona que todavía intentaba salvarla era una mujer incómoda a quien nadie se había molestado en oír. Esta vez el ahogo fue completo, no por Clara, por don Silvestre. La sonrisa le vaciló durante un solo segundo peligroso. Clara sintió moverse el suelo debajo de todos los supuestos sobre los que había estado erguida. Si os place oír historias en que una mujer despreciada por todos entra de pie en su propia humillación y descubre que no era sino la primera grieta de un despojo mayor que ella misma, historias en las que un duque no la salva mandándola callar, sino reconociendo la inteligencia que los demás no podían costearse el valorar, quedaos con Fuegos Quedos de España. Porque la noche en que doña Clara de Aranda acusó al duque de Valnegro de acudir a enterrar la casa de Aranda, no sabía aún que hablaba delante del único hombre que ya estaba tratando de averiguar quién la llevaba años enterrando viva. La casa de Aranda había sido, en otro tiempo, una de las moradas más hermosas de la provincia. No la más grande, no la más rica, sino hermosa de esa manera que sólo poseen las casas antiguas formadas por el gusto antes de que la moda se volviese codicia. La Galería Occidental guardaba marinas flamencas resquebrajadas que su abuelo adquirió antes de que la guerra volviese sospechoso todo placer civilizado. El techo de la capilla ostentaba un firmamento pintado de estrellas de lapislázuli y ángeles enredados entre vides, ejecutado, según la voz local, por un italiano desterrado con más arte que templanza. El gran salón llevaba guirnaldas de yeso tan delicadas que parecían respirar en la luz de la tarde. El invernadero, hoy casi tapiado, había albergado limoneros y conversaciones de verdadero peso. Cuando Clara era niña, creía que las casas recordaban a quienes las amaban. Cuando cumplió 24 años, sabía ya que también registran a quienes se alimentan de ellas poco a poco. Su padre, don Edmundo de Aranda, había muerto 3 años atrás a causa de unas fiebres tomadas durante una inspección otoñal de campos de arrendatarios anegados. Su madre lo siguió dentro del año, consumida menos por enfermedad que por la larga erosión de la inquietud. Clara,
única hija de ambos, debería haber heredado según los antiguos capítulos matrimoniales ligados a Aranda. En vez de ello heredó incertidumbre. Don Silvestre, primo mayor de su padre, dirigente, plausible y siempre útil en exceso, produjo escrituras según las cuales la hacienda quedaba aún sujeta a una línea masculina discutida mientras varias deudas no fuesen satisfechas. Se instaló como administrador de los negocios de Aranda, tomó el gobierno de las rentas, despidió a 2 servidores antiguos por despilfarro, vendió madera del soto septentrional y explicó cada herida como necesidad. Clara le creyó al principio, porque el luto es pésimo maestro en materia de sospecha. Luego empezó a advertir dibujos, facturas asentadas 2 veces, piedra cobrada para reparos jamás comenzados, marcos enviados a limpiar que volvían con una capa menos de pintura, visitas permitidas a salones supuestamente demasiado dañados para uso ordinario. Y siempre, cada vez que ella pedía ver las cuentas enteras, la misma sonrisa indulgente, la misma explicación paciente de que la administración pesaba más de lo que ella imaginaba, la misma insinuación cansada de que las mujeres romanticen aquello que a los hombres les toca calcular. Clara respondió como respondía a toda injuria demasiado decente para ser nombrada. Empezó a aprender. Por las noches leía antiguos libros de la hacienda en la biblioteca occidental con un chal sobre los hombros y el polvo en los pulmones. Copiaba inventarios a mano. Estudiaba tratados de yeso, barniz, desagüe y podredumbre de maderas. Aprendió a distinguir descuido de sabotaje, desgaste honrado de decadencia fabricada. El viejo señor Pritchard, antiguo mayordomo demasiado tullido por la gota para seguir en servicio y demasiado fiel para abandonar del todo Aranda, le dijo dónde se guardaban las cajas con libros viejos. La señora Vale, en la despensa, le enseñó a quitar el moho de los paneles sin levantar la capa de debajo. Un pintor ambulante llamado Ismael Bellido, medio ebrio y enteramente brillante, le explicó los pigmentos a cambio de cena y techo bastante cálido para maldecir al mundo. Nada de aquello la volvió poderosa, pero sí peligrosa para los hombres indebidos. Lo que Clara ignoraba entonces era que don Natanael venía rondando los márgenes de su vida desde mucho antes de la asamblea. Oyó por primera vez el nombre de su padre a los 16 años, cuando la difunta duquesa de Valnegro intentó adquirir paneles devocionales de una capilla condenada en Extremadura por medio de intermediarios. Don Edmundo de Aranda, obrando entonces por cuenta de un coleccionista con más conciencia que fortuna, bloqueó la venta y escribió en privado que restauración sin honra no era sino hurto con mejor limpieza. Don Natanael jamás olvidó la frase. Era ya bastante mayor para entender que la mayor parte de los delitos elegantes dependen de hombres dispuestos a cambiarles el nombre. Años después, ya duque, se labró fama en finanzas, navegación y administración severa. La sociedad creyó que eso lo volvió frío. En verdad lo había vuelto cansado. Tras la muerte de su hermano menor en un accidente naval, heredó no solo el título, sino una madre que transformó el duelo en control y un entramado de heredades agujereado por transacciones sutiles que tuvo que deshacer libro a libro. Aprendió cómo las casas viejas ocultan el hambre bajo el gusto. Aprendió que el despojo artístico viaja a menudo del brazo de la deuda. Aprendió, sobre todo, que las mujeres son casi siempre las primeras en advertir la podredumbre porque viven más cerca de sus consecuencias diarias, y las últimas en ser creídas porque creerlas redistribuye poder. Así, cuando un asesor de Madrid le comunicó que ciertas obras infravaloradas vinculadas a varias casas provinciales podían estar pasando por canales discretos, un nombre llamó de inmediato su atención: Aranda. Luego llegó otro detalle. Don Edmundo muerto, casa inestable, heredera femenina desdeñada como excéntrica, tutor sospechoso de ventas privadas, reparos de capilla ejecutados lo bastante mal como para ocultar una intervención más antigua.
Don Natanael bajó a la provincia bajo pretexto de interés práctico, porque el interés práctico era la única lengua que hombres como don Silvestre respetaban. Esperaba desorden. No esperaba a Clara. La mañana siguiente a la asamblea, la halló en la galería occidental subida a una escalera, sosteniendo un cuenco de cola en una mano y discutiendo con un oficial de obra 2 veces mayor que ella. «No podéis forzar el panel a aplanarse», decía. «Se hinchó porque el muro de detrás sigue húmedo. Si lo apretáis ahora, abriréis la veta». El operario se rascó la barba. Don Silvestre mandó que lo dejáramos decente antes de que llegue el tasador. «Y yo digo que si lo dejáis decente en una tarde, lo dejaréis muerto para el invierno». «Doña Clara», cortó la voz de don Silvestre desde la puerta, lisa de advertencia. «Su excelencia no viene a entretenerse con escenas domésticas». Clara se volvió, vio al duque, y por un instante deseó que el suelo la tragase. Él parecía menos ornamental a la luz del día, más peligroso. La severidad de su rostro pertenecía con naturalidad al mal tiempo y a los papeles legales. Sin embargo, sus ojos fueron primero al panel, no a la incomodidad de ella. «Doña Clara tiene razón», dijo. «Si el soporte sigue húmedo, comprimirlo sería vandalismo». El operario retrocedió al instante. Don Silvestre rió con exceso. «Su excelencia está prodigiosamente informado. Procuro estarlo antes de comprar nada», repuso el duque mirando el panel. «Y antes de negarme a comprarlo». Aquello cayó con peso. Clara lo vio caer. Los párpados de don Silvestre se tensaron apenas. «¿Negaros?». Don Natanael habló con calma irritante. «No compro casas hasta saber si su ruina es verdadera o fabricada». Clara dejó el cuenco antes de que se le cayera. «¿Fabricada por quién?». Los ojos grises del duque buscaron los suyos. «Esa, doña Clara, suele ser la parte interesante». Desde ese momento el eje de Aranda se alteró. Don Natanael no le ofreció compasión. Clara la habría desconfiado. Le pidió en cambio papeles. Todos los papeles. Rentas, reparos, gastos de capilla, ventas de madera, pólizas, tasaciones, inventarios de pinturas, capítulos matrimoniales antiguos, correspondencia con acreedores, contratos con canteros y vidrieros, recibos de transporte. Toda esa materia tediosa a través de la cual prefiere viajar el hurto respetable. Don Silvestre protestó por la demora. El duque respondió sacando cartas de autoridad provisional obtenidas por medio de un juez ya inquieto por irregularidades en los asientos. Don Silvestre protestó por la injuria. El duque respondió que las cuentas honradas rara vez temen ser abiertas. Don Silvestre protestó por la presencia de Clara. El duque respondió que, siendo la persona más interesada en la supervivencia de la casa y la única residente que parecía comprender su condición material, doña Clara permanecería. Esas palabras la hirieron más hondo que muchos halagos. Después de 3 años oyendo que dejase las decisiones a hombres que encogían la casa un poco más en cada ocasión, que alguien dijese que permanecería, fue como el regreso del aire. Así trabajaron. Al principio, en hostilidad. Clara detestaba el control del duque, su costumbre de hablar como si esperase obediencia hasta de los hechos. Don Natanael detestaba la imprecisión, las inferencias puramente emocionales y a quienes llegan a conclusiones antes que los documentos. Ella le reprochó tratar las casas como expedientes. Él le reprochó amarlas con la fuerza suficiente para excusar pruebas. Ella dijo que la intuición llega antes que la ley a casi todo desastre humano. Él respondió que la intuición sin corroboración hace excelente teatro y pésimo tribunal. Entonces, quizá, saltó ella una tarde lluviosa sobre 3 libros y un mapa combado del Prado Oriental, debierais casaros con un código, excelencia. Quizá, devolvió él sin alzar la vista. Deberíais dejar de hablar como si el insulto sustituyese a la secuencia. Ella se quedó inmóvil. Él añadió, tras un instante:
aunque concedo que los vuestros están extraordinariamente bien construidos. Contra toda razón, Clara se echó a reír. Él levantó entonces la cabeza, y porque la risa llevaba años ausente de Aranda, el aposento cambió con ella. La alianza empezó allí, no en blandura, sino en el descubrimiento de que ambos habían encontrado al fin una inteligencia capaz de responder a la fuerza sin derrumbarse en deferencia. Don Natanael aprendió que las observaciones de Clara, aunque entregadas con impaciencia combustible, rara vez erraban. Ella sabía qué puertas de servicio coincidían con pérdidas inexplicables, qué mercader había admirado un marco con atención excesiva, qué tramo del camino permitía sacar madera sin alboroto, qué factura aparecía manipulada siempre tras una visita determinada. Conocía a Aranda como cuerpo y como archivo. Clara aprendió que el duque, pese a toda su austeridad, poseía una especie de furia ética que jamás había visto en un hombre de rango. No consideraba trivial el hurto artístico. No llamaba encantadoras sus restauraciones. Escuchaba cuando ella explicaba que raspar la capa de fondo puede borrar la historia con la misma eficacia que quemar una carta. Cuando un cantero se rió de su insistencia sobre la composición de la cal, el duque despidió al hombre antes de la cena. Cuando don Silvestre comentó que su sobrina se había vuelto teatralmente opinadora desde que atraía la atención ducal, don Natanael dijo, en presencia de 3 letrados: «No, señor de Aranda, se ha vuelto audible». La frase cruzó la provincia antes del amanecer. Con ella cruzó también la especulación. Doña Beatriz de Viana, rubia, elegante y criada para entender a los hombres prometedores como territorios estratégicos, halló bien pronto motivos para visitar Aranda con cestas, preocupación y sonrisas afiladas. Había rozado ya un compromiso de invierno con el duque antes de que la aparición inesperada de una hacienda arruinada y una heredera incómoda desbaratasen todos sus cálculos. La crueldad de Beatriz jamás era ruidosa. La crueldad ruidosa puede desecharse. La suya prefería la insinuación. «Debéis de estarle tan agradecida», dijo a Clara una tarde en el salón a medio restaurar, mirando con delicadeza las telas protectoras. «Un caballero de la importancia de su excelencia interesándose tanto por vuestros muros. Claro que no cabe esperar romance de la arquitectura, mas un afecto práctico es ya una especie de misericordia». Clara, que llevaba desde el alba raspando dorado y había agotado toda paciencia posible para el veneno de terciopelo, respondió: «Qué fortuna, entonces, que no haya pedido yo misericordia ni a la arquitectura ni a los hombres». Beatriz sonrió. «No, solo atención». Don Natanael entró en ese momento y oyó lo bastante para entender la forma entera del intercambio. No reprendió a Beatriz. Las reprensiones públicas ennoblecen a mujeres como ella, dándoles el papel de víctimas de la brusquedad. En vez de ello, preguntó a Clara si había hallado el dibujo oculto bajo la cenefa de la capilla. Ella respondió de inmediato. A los pocos segundos ambos estaban hablando un idioma de pigmentos, fallos de ligante, plantillas ocultas y métodos de rescate que dejó a doña Beatriz fuera de la conversación como a una invitada admitida por error en un laboratorio. Clara no debería haber disfrutado tanto de ello, mas lo hizo. Con el trabajo vino la intimidad, no una intimidad blanda, sino la que nace cuando 2 personas honestas levantan juntas una estructura verdadera. Don Natanael se quitaba los guantes para ayudar a alzar marcos deformados. Clara olvidaba cada vez con mayor frecuencia llamarlo su excelencia cuando estaban solos entre la luz de la galería. Él le traía libros que pensaba que debía leer: un tratado italiano sobre fijación de frescos, un catálogo flamenco de recetas de barniz, un compendio legal sobre fideicomisos y enajenación fraudulenta, con márgenes tan secamente feroces que ella se reía en voz alta al leerlos. Una noche de lluvia, encerrados en la biblioteca occidental entre humo de vela y cuero húmedo, Clara lo sorprendió mirando una página sin verla realmente. «Estáis cansado», dijo. No lo negó.
Estoy considerando cuántos hombres respetables sobreviven asegurándose de que las mujeres carezcan de papeles para probar lo que saben. Eso se parece menos al cansancio que al odio. Es ambas cosas. Clara lo estudió por encima de la mesa. ¿Por qué os importa tanto esto? Él guardó silencio bastante para que ella pensase que iba a rehusar. Luego dijo: porque mi madre llamaba conservación al hurto siempre que la belleza estaba en juego. Porque mi hermano confió en personas que no debía y murió con sus firmas todavía en regla. Porque si hombres como vuestro tío pueden hacer que una casa parezca muerta antes de vaciarla, pueden hacer lo mismo con cualquier mujer unida a ella. La honradez de aquella respuesta cayó con peso físico. Clara bajó la voz. «¿Conocisteis a mi padre?» No mucho, pero lo bastante para saber que fue de los pocos hombres que consideraban la tutela moral de una casa como un deber y no un privilegio. La garganta de Clara se tensó. La mayoría lo recuerda como impráctico. Los ojos de don Nazanael subieron a los suyos. La mayoría recuerda a los muertos según lo que aún puede extraer de ellos. Allí, en el silencio entre la lluvia y la vela, se abrió algo que ni el rango ni la cautela pudieron volver a cerrar del todo. Poco después, registrando un cofre de tasaciones en la pieza de archivos, Clara encontró la primera prueba que nadie podría explicar ya como accidente. Tras un falso fondo, yacía un memorando incompleto de puño de su padre, nombrando 3 pinturas y un retablo como obras sustraídas de la tasación de la provincia, tras examen privado por un marchante relacionado con don Silvestre de Aranda. Al pie, medio velada por el agua, se alcanzaba a leer una línea. Si algo me ocurriere antes de que se presente la petición, deberá decírsele a Valnegro que Aranda está siendo vaciada bajo color de deuda. Valnegro. No un título, una persona. Don Nazanael tomó el papel con cuidado extraordinario. Quizá quiso decir primero a mi padre, quizá más tarde a mí. En cualquiera de los casos, creía grave el peligro. Clara comprendió de pronto que su padre no había muerto solo frustrado. Murió tratando de sostener una línea. El luto se afiló hasta volverse propósito. Y con el propósito llegaron más hallazgos, recibos de transporte ausentes ligados a un almacén del río, un vidriero cobrado por obras de capilla nunca ejecutadas, una carta de corredor disfrazada de consulta de seguros, un patrón de reparos a arrendatarios deliberadamente postergados en las parroquias que se quejaban menos. Aranda no estaba siendo simplemente mal administrada, estaba siendo adelgazada. Arte, madera y valor futuro convertidos discretamente en provecho privado, mientras la casa misma era presentada como imposiblemente onerosa. Y corriendo al lado del hurto de propiedad venía otro más íntimo, el de la herencia de Clara. En un cajón cerrado del antiguo escritorio de don Silvestre, abierto a insistencia del duque y para profunda satisfacción de Clara, apareció correspondencia con abogados de Madrid, discutiendo si una heredera femenina podría ser forzada a un arreglo si se la declarara financieramente incompetente por razón de nervios y de una impropia inclinación a fantasías arquitectónicas. Clara leyó la frase 2 veces antes de que dejase de parecer absurda y empezase a parecer letal. Fantasías arquitectónicas, dijo llanamente. La mandíbula del duque se endureció. Pretendían reducirla a molestia y comprar su silencio con una pensión. Bajo la ira de ella entró algo más frío. No si hablo yo primero. Él la miró de verdad. No, no si lo hacéis. Mas a esas alturas la provincia hablaba ya por sí sola. Los humores unían a Clara con el duque con malevolencia inventiva. Unos decían que ella había representado su desgracia para atraerlo. Otros, que él pensaba instalarla en Aranda como curiosidad romántica mientras casaba por otra parte. Otros, en fin, que toda mujer que pasase tantas horas entre buhardillas y libros de cuenta carecía necesariamente del delicado sentimiento femenino. Beatriz guiaba esos rumores con dedos enguantados e inocencia impecable. Clara los toleró hasta una tarde de caridad,
cuando doña Beatriz observó, a oídos de media docena de damas, que la restauración era una pasión muy conveniente para mujeres incapaces de suscitar admiración por medios más dulces. Clara dejó la taza. ¿Y el matrimonio?, respondió con dulzura. Es una ambición muy conveniente para mujeres incapaces de suscitar respeto por medio alguno. La sala se congeló. Beatriz enrojeció. La señora Pfennig estuvo a punto de atragantarse con una oblea. Informado después, don Nazanael cerró un instante los ojos como quien reza. «Comprendéis», dijo, «que os estáis convirtiendo en la catástrofe favorita de la provincia». Clara, apoyada en la mesa de la galería, fatigada y vivísima, repuso. «Llevo 3 años siendo su ejemplo preventivo. Catástrofe es un ascenso». La boca del duque cambió entonces. No era del todo una sonrisa. Él sonreía rara vez y con visible reticencia, como si el gesto le cediese demasiado terreno interior. Pero cuando llegaba, aunque fuese a medias, algo en el pecho de Clara respondía peligrosamente. El primer contacto deliberado entre ambos llegó sobre un panel agrietado de la capilla. Clara había subido al andamio para descubrir una cenefa oculta donde una capa posterior de yeso había sellado un nicho más antiguo. Don Nazanael subió detrás para sostener la lámpara, mientras ella seguía con el dorso del dedo la línea de una capa inferior. «Ahí», susurró. «¿Lo veis? El dibujo se interrumpe. Ocultaron algo». Él se acercó para inclinar mejor la luz. Demasiado cerca. El andamio apenas dejaba espacio. El calor de la vela, el frío del invierno, el olor de la cal y la lana los encerraron a ambos. Clara percibía la firmeza de la respiración de él y la disciplina que había en ella. «Nazanael», dijo antes de proponerse usar el nombre. La mirada del duque subió a la de ella. Debajo, la capilla descansaba en sombra azul, quebrada y a la espera. Encima de ellos, estrellas ocultas dormían bajo mal yeso. «Si me besáis», dijo ella, porque el silencio se había vuelto insoportable, «no lo tomaré por piedad. Jamás os insultaría de manera tan profunda». Y la besó, no como hombre que reclama a una mujer desde la ruina, no con hambre de conquista, sino con un cuidado feroz e incrédulo que se parecía menos al rescate que al reconocimiento. Clara se aferró al barandal del andamio porque el mundo se movía y necesitaba una estructura honrada en que sostenerse mientras lo hacía. Cuando se separaron, ambos respiraban más deprisa de lo que la decencia permitía. «Esto», dijo Clara, pues la verdad una vez abierta no tolera fácil retirada, «es salvajemente impráctico». «Sí». «Sois duque». «Sí». «Yo estoy en mitad de probar que mi tutor ha vaciado mi casa y ha querido borrarme legalmente». «Sí». Ella lo miró. «¿Conocéis alguna otra palabra?» La mano de él subió una vez, casi tocó su rostro, y descendió con disciplina visible. «Varias. Ninguna haría esto más seguro». Clara soltó una risa leve, vencida. «Entonces no intentéis seguridad. Le tengo poca estima». Pero la ternura no simplificó el peligro, lo aguzó, porque don Silvestre, sintiendo resbalarse el control, lanzó dentro del mes su primer golpe abierto. Apareció ante la audiencia una petición alegando que Clara, por inestabilidad de ánimo tras el luto, había interferido en la administración de la hacienda, puesto en riesgo bienes valiosos mediante reparos de aficionada y entrado en relación de indebida influencia con el duque de Valnegro para su privado provecho. Se adjuntaban declaraciones juradas de 2 criados despedidos, de un contratista al que el duque sustituyó y de un médico habituado a afirmar cuanto el dinero ablanda. Clara leyó la acusación en el gabinete pequeño de mañana y sintió, por un instante violento, que todo sonido salía de su cuerpo, no porque la creyese, sino porque conocía demasiado bien lo fácil que sería creerla para los demás. Don Nazanael tomó los papeles, quedó inmóvil por completo y dijo:
Pretende asustaros hasta la retirada antes de que podamos presentar la acusación formal. No me retiraré. Lo sé. Por eso ahora quiere quebraros en público. Ella alzó la vista. ¿Puede hacerlo? El duque no apartó los ojos. Solo si dejamos que el asunto gire sobre vuestro carácter en vez de sobre su hurto. Clara quiso arrojar algo, preferentemente al tío. Mi carácter es excelente. Es incandescente. Está justificado. Y es exactamente lo que hombres como él confían en que los demás teman. Ella paseó una vez hasta la ventana y volvió. Decidme qué hacer. El duque no contestó de inmediato, y Clara comprendió entonces cuánto había llegado ya a fiarse de su inteligencia. Confiar en un hombre de su rango debería haberse sentido debilidad. En cambio, se sentía estrategia libremente elegida. Construiremos secuencia, dijo por fin. No mero agravio. Probaremos tasaciones falsas, probaremos ventas desviadas, probaremos coacción sobre vuestra herencia, y obligaremos a la provincia a oírlo en una sala lo bastante grande para que cualquier arreglo privado resulte imposible. Clara dejó de caminar. ¿Queréis volver su trampa en escenario? Los ojos de él se oscurecieron. Quiero ponerlo de pie en la claridad que preparó para vos. Así lo hicieron. Clara escribió dictámenes de estado material para cada estancia dañada, cada reparo interrumpido y cada alteración sospechosa. Don Natanael trajo a don Armitage, restaurador sobrio venido de Madrid y sin vínculo alguno con las facciones locales, para testificar que los encubrimientos de la capilla y las pérdidas de la galería eran deliberados y profesionalmente disimulados. El señor Pritchard aportó copias de inventarios anteriores. La señora Bale declaró sobre los carros que partían al alba bajo etiquetas falsas. Incluso criados tímidos, viendo cambiar ya la marea, recordaron más de lo que el miedo les había permitido hasta entonces. La aliada más sorprendente llegó desde el salón enemigo. Doña Beatriz de Viana solicitó visita privada. Clara rehusó 2 veces. A la tercera, el duque le aconsejó escucharla, aunque sin fiarse. Beatriz llegó vestida de gris, compuesta y colérica bajo la compostura. «No me agradáis», dijo sin preámbulo. Clara parpadeó. «Qué refrescante eficacia». «No me agrada lo que vuestra existencia ha hecho con mis planes. No me agrada que Valnegro os mire como si la discusión fuese una forma de devoción. No me agrada haber sido puesta en ridículo». La boca se le tensó. «Pero todavía me agrada menos que me usen». Resultó que don Silvestre, esperando aislar a Clara y empujar al duque a un arreglo más limpio, había dejado caer ante la madre de Beatriz que, una vez establecida la inestabilidad de Clara, Aranda podría venderse con rapidez y la atención de Valnegro redirigirse hacia un enlace ventajoso para todas las partes sensatas. Beatriz, capaz de tolerar la ambición fría, pero no la evidencia de que los hombres la usasen como adorno útil dentro de un fraude, había ido a buscar entre papeles mal cerrados durante una cena. Lo que trajo no era afecto, era munición. Una copia de carta de un marchante de Cádiz haciendo referencia al tránsito del panel de Valnegro dispuesto por el señor A. Una lista de compradores. Una fecha que coincidía con uno de los falsos asientos de reparo en Aranda. Y, más peligroso todavía, una nota de puño de don Silvestre calculando la pensión que habría de corresponder a Clara si se la declaraba incompetente antes de San Miguel. Clara leyó la línea y sintió que algo se helaba dentro de ella. Beatriz la observó con ojos fríos y limpísimos. «No me deis gracias. No soy generosa. Simplemente me niego a figurar entre los necios». Informado, el duque dijo solo: «Por una vez nos sirve la vanidad herida en la dirección correcta». Clara rió pese a sí misma. La vista se señaló para el primer jueves de Cuaresma, en la antigua sala de asambleas de la provincia, porque el juzgado ordinario no bastaba ya para contener la asistencia prevista. Eso solo bastaba para decir a todos que el asunto había sobrepasado el terreno de la discreción. La mañana amaneció dura y clara. A las 10,
La sala rebosaba de propietarios, mercaderes, esposas de magistrados, abogados, primos, oportunistas, moralistas y mujeres que acudían oficialmente en apoyo de una colecta parroquial, aunque ninguna pensaba perderse una redistribución pública de poder. Los arrendatarios de Aranda ocupaban el fondo con sus mejores casacas. Beatriz se sentó junto a su madre con aspecto de hielo tallado. Don Natanael permaneció al lado de Clara hasta el comienzo del acto y luego se retiró, porque la apariencia de su cercanía importaba tanto como la verdad. «No es preciso que permita que hable por vos», murmuró antes de apartarse. Ella respondió sin levantar la vista. «Os mordería si lo intentaseis». Una sombra de oscuro humor pasó por el rostro del duque. «Justamente». Don Silvestre habló primero. Parecía agraviado, moderado, casi paternal. Todas las falsas virtudes bruñidas hasta el relumbre. Habló del deber, de la triste perturbación familiar, de una sobrina querida a quien el apego a objetos viejos y la atención peligrosa de un hombre poderoso habían desviado. Pintó a Clara como talentosa, sí, pero sobreexcitada. A Aranda como casa tristemente imposible de salvar, asimismo como tutor fatigado por la responsabilidad y, aún así, injustamente atacado por quien pretendía proteger. Algunos le creyeron. Clara lo vio. No porque el relato fuese mejor, sino porque resultaba conocido. La sociedad prefiere las mujeres equivocadas antes que a las mujeres defraudadas. Las equivocadas piden compasión. Las defraudadas exigen ajuste. Luego entraron los inventarios, luego los recibos, luego el señor Ármitas sobre los métodos de ocultación, luego la señora Bale acerca de los carros del alba, luego Beatriz, cuya declaración fue tan fríamente exacta que pareció extraer calor del salón mismo, y por fin se puso Clara en pie. Creía estar preparada. No contó con que todas las humillaciones de 3 años le subiesen a la garganta un tiempo en el momento mismo en que 200 caras se volvieron hacia ella. Por un segundo se vio a sí misma tal como don Silvestre llevaba años empeñado en que la viesen. Difícil, poco femenina, demasiado intensa, demasiado instruida, demasiado airada para resultar segura. Entonces vio a Aranda, no solo la casa, su padre ante un escritorio, su madre ordenando flores de invierno en loza quebrada, las estrellas de la capilla bajo mal yeso, las galerías despojadas por hombres que sonreían mientras rebautizaban el hambre con nombre de prudencia. Y empezó. No lloró, no suplicó. Explicó, condujo a la sala paso a paso, por el fracaso del desagüe, las tasaciones falsas, los materiales sustituidos, las lagunas en el transporte, las facturas mal fechadas, las sobrepinturas encubridoras, los paneles ausentes, la madera infravalorada y los mecanismos legales por los que una mujer unida a una hacienda en apuro puede ser presentada como impedimento al gobierno de la misma. Describió cada afrenta no como sentimiento, sino como método. Cada desdén no como herida privada, sino como prueba de quién estaba destinado a no contar jamás. Cuando el abogado contrario sugirió que su interés por la conservación excedía el círculo natural del entendimiento femenino, Clara respondió: «Mi círculo, señor, parece incluir todas las habitaciones de esta casa que los hombres intentaron vaciar mientras me llamaban emocional por advertirlo». Esta vez la risa estalló, una risa real, peligrosa, y con ella cambió la inclinación de la sala. Don Silvestre cometió su error cuando se le enfrentó con el memorando de puño de don Edmundo. Lo llamó fantasía de un moribundo. Desde el fondo se puso en pie el viejo señor Pritchard sin esperar venia. Encorvado, tembloroso y leal hasta la incorrección, dijo con voz que corrió por la estancia: «Don Edmundo guardaba 3 copias de cada advertencia seria, porque sabía que los caballeros tienden a extraviar aquellas verdades que les cuestan dinero». Y sacó del interior de la casaca la segunda copia. La sala reventó en murmullos.
El juez golpeó por orden. Don Natanael no se movió, pero Clara vio cerrarse una sola vez la mano de él al costado, como si contuviese la violencia de su satisfacción. El memorando, ahora legible entero, nombraba a don Silvestre directamente y hacía referencia a unas tasaciones selladas guardadas dentro del nicho de la capilla hasta tanto pudiera presentarse petición formal. El nicho de la capilla. Todos los ojos giraron hacia Clara, porque lo había encontrado ella, porque lo había dicho meses atrás, porque ahora el pleito entero giraba sobre si lo escondido tras el mal yeso de Aranda sería, por fin, no manía excéntrica, sino tumba de un fraude. La vista se suspendió y se reanudó esa misma tarde en Aranda, bajo lo que parecía el movimiento de la historia vestido de simple molestia provincial. Media provincia cruzó la capilla en ruinas tras magistrados, abogados, gentiles hombres y criados con lámparas. El duque se situó al lado de Clara, no delante. Importaba de ese modo. Clara subió al andamio por sí misma. Había abierto ya la costura días atrás, lo suficiente para saber que existía el hueco, pero había esperado a los testigos antes de romper más. Ahora, con el aliento de toda la provincia suspendido abajo, aplicó el cincel al yeso quebradizo y trabajó con fuerza medida. El polvo cayó en nubes pálidas. La vieja cal cedió. Un fragmento crujió. Luego el hueco se abrió. Dentro había un paquete de hule, 2 lienzos enrollados y un cilindro ennegrecido por la humedad, mas sellado aún. Clara los entregó uno a uno. Los lienzos resultaron ser los paneles flamencos desaparecidos de las tasaciones años atrás. El cilindro contenía cartas, notas de avalúo y los antiguos capítulos matrimoniales confirmando que, a falta de varón sobreviviente, Aranda pasaba a la isu de don Edmundo sin distinción de sexo, debiéndose solo una modesta renta a la limia colateral masculina. Don Silvestre no cayó de manera teatral. Los hombres de su especie rara vez lo hacen. Simplemente fue perdiendo el color, como si la sangre misma le retirase su apoyo. El juez leyó lo bastante para comprender la forma entera del asunto. Fraude, ocultación de título, coacción intencional, desvío de bienes. Para cuando ordenó la detención formal en espera de ulterior examen, la provincia lo había ya sentenciado en el único tribunal que verdaderamente importa a los hombres de su clase, la reputación. La gente lo miraba como si jamás lo hubiese visto de veras. Tal vez así era. Clara permaneció un segundo de más sobre el andamio porque las piernas le empezaron a temblar solo después de la victoria, lo que le pareció injusto. Don Natanael levantó la vista hacia ella a través del polvo de yeso suspendido. «Podéis bajar ya», dijo quedamente. «Estoy considerando quedarme aquí para siempre. Es el primer púlpito útil que se me ha concedido». Él movió apenas la boca. «Bajad, Clara». Al descender, el duque la tomó por la cintura, no porque necesitase rescate, sino porque los andamios son traicioneros y el triunfo vuelve descuidados a los más prudentes. El contacto duró medio latido de más. Bastó. Al anochecer, la provincia no discutía ya si doña Clara de Aranda estaba inestable. Discutía si el duque de Valnegro pensaba casarse con ella. Don Natanael, para su crédito, parecía molesto por ello y nada inclinado a negarlo con suficiente vigor. Restauración. Con todo, la batalla más honda no había concluido. Don Silvestre podía caer en desgracia. Aranda podía restituirse por ley. Pero la ley no devuelve por sí sola la solvencia. La hacienda seguía cargada. Los tejados continuaban goteando. Los arrendatarios precisaban semilla de invierno. Los acreedores, súbitamente corteses, no dejaban por eso de ser acreedores. Si Clara quería retener Aranda sin convertirse en dependencia matrimonial, necesitaba un plan que volviese visible y rentable el mismo conocimiento con que había salvado la casa. Don Natanael esperaba cifras. Clara le dio visión. «Abriremos la galería occidental por etapas», dijo 3 noches más tarde sobre mapas y columnas de cuentas.
vistas de suscripción pública en verano, charlas sobre restauración, encargar copias de las marinas para venderlas a familias medianas que desean gusto sin pagar Madrid, replantar las terrazas del sur con hierbas tintóreas y medicinales en vez de ornamento improductivo, arrendar el Prado inferior con mayor justicia, pero después de reparar los desagües, para que los arrendatarios sobrevivan. Y el invernadero puede volver a producir si dejamos de fingir que los limones son más nobles que el ingreso. El duque la escuchó en quietud total, que ella había aprendido a reconocer ya como forma de atención completa. Cuando terminó, él dijo: «Queréis salvar la casa haciendo económicamente visible el saber con que la defendisteis». Clara frunció el ceño. Esa es una frase muy ducal para decir que sí. Y sigue siendo sí. Rodeó la mesa entonces y apoyó ambas manos cerca de las de ella. Clara, podría saldar mañana mismo toda la deuda urgente. Ella sostuvo sus ojos. Lo sé. Y lo haría si me lo pidierais. Eso también lo sé. La voz de él descendió. Pero creo que os cortaríais antes una mano que soportar que los hombres digan que Valnegro ha comprado vuestra gratitud el mismo año en que Aranda quiso comprar vuestro silencio. Que la entendiese con tanta exactitud era más íntimo que el tacto. Sí, susurró ella. El duque asintió una vez. Entonces dispondremos esto de otra manera. Una alianza profesional. Capital de mi fondo de preservación. Autoridad de gestión y dirección intelectual, vuestras. Participación en beneficios fijada por contrato. Ninguna transferencia de dominio. Ninguna dependencia oculta. Y si alguien objeta, me daré gran gusto obligándolo a leer las cláusulas. Por un instante Clara no pudo hablar. Toda su vida, los hombres habían oído en su saber una molestia hasta poder recomponerlo luego como mérito propio. Natanael acababa de hacer lo contrario. Tomó su inmenso poder y lo empleó en construir un marco dentro del cual el de ella pudiese verse sin ser tragado. «No me miréis así», dijo él con suavidad. «¿Cómo os estoy mirando?» «Como si os hubiera sorprendido». «Así es», exhaló él. «Estoy esforzándome mucho por merecer esa expresión». Y Clara lo besó, no en andamios, no en penumbra, sobre ledgers, contratos y planes, los instrumentos precisos por los que su porvenir debía permanecer honrado o no ser nada. Al separarse, don Natanael apoyó un instante la frente en la de ella. «Si hacemos esto», dijo, «no os pediré jamás que os hagáis más pequeña para mi comodidad». «Me alegra», respondió ella, «porque llevo demasiado tiempo trabajando justamente en lo contrario». Aranda revivió estancia por estancia, estación por estación. Volvieron primero las estrellas de la capilla, el azul profundo asomando bajo la negligencia como una noche recuperada. Luego los paneles de la galería occidental, estabilizados y colgados de nuevo con notas de tasación exacta que daban a cada visitante murmurador una lección moral junto a la visual. Las terrazas del sur produjeron lavanda, rubia y romero en lugar de vanidad costosa. Clara organizó visitas de suscripción con tanta inteligencia que las mujeres que antes compadecían a Aranda se gloriaban ahora de recibir invitación. Jóvenes pintores acudían a copiar. Clérigos venían a reprobar y se quedaban a admirar. Las esposas de mercaderes compraban pliegos impresos sobre preservación, redactados por dirección de Clara y vendidos con margen muy conveniente. El duque mantuvo su palabra. No se puso por encima de su trabajo. Peleó las batallas para las cuales sirve el rango. Banqueros, administradores, hombres de provincia que seguían creyendo que los contratos con mujeres son gestos pasajeros. Pares que insinuaban que el interés de Valnegro por una casa arruinada ocultaba otros apetitos menos castos. A todos les ofreció el particular frío de Valnegro, con el cual la mediocridad se siente siempre mal vestida.
Y sin embargo, en los cuartos que importaban más, escuchó. A veces discutían magníficamente sobre el momento del gasto, sobre qué salones abrir primero, sobre si reparar el pabellón del huerto o dejarlo en ruina digna, sobre la peligrosa costumbre de Clara de encaramarse ella misma a cuanto veía, y la no menos peligrosa costumbre de Nathanael de creer que todo agotamiento se resuelve con disciplina. Mas la disputa, entre ambos, se había vuelto forma de confianza. Ninguno temía la mente del otro. Ninguno confundía desacuerdo con falta de respeto. El amor llegó no como rendición, sino como acumulación. En el modo en que él advertía siempre cuando le temblaban las manos de frío y le deslizaba la taza más caliente sin comentario. En el modo en que ella aprendió el silencio exacto que significaba que él estaba pensando en su hermano muerto y no lo insultaba llenándolo de palabras. En el modo en que él buscaba su parecer primero en todo lo relativo a belleza. En el modo en que ella buscaba el suyo primero en todo lo relativo a justicia. En la manera en que la casa misma parecía inclinarse hacia la vida cada vez que ambos entraban juntos a una sala con trabajo entre manos. La propuesta de matrimonio, cuando llegó, fue tan completamente suya que los románticos de la provincia la contaron mal durante años. La sociedad prefirió imaginar luna, rosas y lágrimas. La verdad fue mejor. Ocurrió en la capilla restaurada, 6 meses después de la condena y destierro de don Silvestre, en una tarde de fines de verano que olía vagamente a cal fresca, cera de abejas y rosas del portal del sur. Las estrellas del techo habían vuelto. La vid dorada resplandecía a la luz de los cirios. Los contratos para la segunda fase del fideicomiso de Aranda descansaban ya firmados en la sacristía. Clara acababa de dirigir la colocación de un pequeño panel mariano que todos los demás habían creído demasiado dañado para merecer cuidado. Don Nathanael la encontró allí sola, de pie en el centro de la nave, con polvo de pintura en el bajo del vestido y triunfo en el rostro. «Vive otra vez», dijo ella antes de volverse. «Sí». Clara sonrió. «Os noto sorprendido». No por la casa. Se acercó. Solo por la magnitud de mi propia arrogancia al creer que había venido aquí para decidir si podía salvarse o no. La expresión de ella se dulcificó. «Entonces, ¿a qué vinisteis?» Nathanael se detuvo ante ella, sin testigos, sin audiencia. Solo las estrellas restauradas y la mujer que lo había obligado a replantearse el sentido mismo de la tutela. «Vine», dijo, creyendo que investigaba un fraude. «Me quedé porque encontré a la primera persona en muchos años que hace que la honradez parezca menos deber que oxígeno. Clara, amo vuestra inteligencia. Amo vuestra ferocidad. Amo que prefiráis construir una estructura legal antes que aceptar una jaula romántica dorada para vuestra comodidad. No os pido gratitud. No os pido rendición. Os pregunto si queréis casaros conmigo y seguir discutiendo conmigo el resto de vuestra vida en plena posesión de vuestro nombre, de vuestro trabajo y de todas las voces que Dios quiso daros». Clara rió entonces, aunque con la risa le subieron lágrimas porque la alegría hiere a veces cuando una mujer se ha preparado demasiado tiempo solo para resistir. «Hacéis que el matrimonio suene a constitución, con excelentes cláusulas de beso». Ella soltó una carcajada ahogada. «Nathanael de Valnegro, eso está casi muy cerca del ingenio». «Estoy desesperado. No castiguéis la innovación». Las manos de Clara subieron despacio al rostro de él, como si reclamase la verdad por el tacto. «Sí», susurró, «pero oídme bien. No dejaré a Aranda. No dejaré de trabajar. No sonreiré dulcemente a la idiotez por salvar la comodidad de nadie. Y si alguna vez confundís amor con posesión, os haré miserable en varias provincias». Algo feroz y tierno quebró el semblante del duque. «Entonces, gracias a Dios, he pedido la mano correcta». Cuando la besó bajo las estrellas restauradas de la capilla, no pareció el cierre de una historia, sino la firma de otra. Casaron en otoño. La sociedad asistió en convulsiones de fascinación. Algunos vinieron a celebrar.
otros a medir si un duque podía desposar a una mujer famosa por contradecir en público sin que se partiese el cielo. Otros, en fin, vinieron solo a inspeccionar los techos revividos de Aranda y a comprobar si el amor había vuelto más suave a Clara. No la volvió más suave, la volvió más segura. Y la seguridad, bien ganada, no produce menos brillo en una mujer, sino más. Clara siguió siendo doña Clara de Aranda de Valnegro en todos los instrumentos legales tocantes a Aranda. La asociación de preservación se extendió a 3 casas vecinas en el segundo año. Jóvenes mujeres con formación en dibujo, cuentas y reparación material hallaron empleo bajo su dirección allí donde antes solo habrían hallado dependencia. El duque fundó conferencias sobre tutela y conservación, no porque gustase de la filantropía como espectáculo, sino porque Clara lo convenció de que el saber acaparado por una clase se vuelve otra especie de podredumbre. En cuanto a la casa de Aranda, no se volvió museo ni monumento. Siguió siendo casa, vivida, trabajada, discutida, mejorada. Con el tiempo corrieron niños por la galería occidental bajo retratos que casi fueron vendidos. Los contratos se revisaban en la misma mesa larga, donde Clara había enseñado primero a Nathanael que la intuición puede correr por delante de la ley sin dejar por eso de servirla. Los invitados seguían hablando del techo de la capilla, mas quienes conocían la historia entera terminaban mirando, tarde o temprano, no hacia arriba, sino hacia la mujer que estaba debajo. Porque la verdadera restauración de Aranda nunca fue solo yeso o pintura. Fue autoridad devuelta a la persona de quien se la había retenido con mayor cuidado. Y si la provincia siguió contando la historia como si un duque hubiese salvado una casa arruinada por amor, la versión más sabia circuló en voz baja entre quienes entendían mejor el poder. Una mujer salvó su casa porque supo su valor antes de que ningún hombre eligiese tasarla. El duque se limitó a probarse digno de estar a su lado mientras ella lo hacía.